la fuente de vida, nunca estás solo. Cada programa... Hola, queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Damos muchas gracias a Dios por esta bella oportunidad, este maravilloso momento de estar juntos aquí una vez más en el programa La Escuela de la Radio Christ FM para juntos estudiar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí al programa La Escuela. Estamos en esta caminata rumbo al reino de los cielos. Vivimos en los días finales de la historia de este mundo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es muy importante nosotros estar conectados a Dios, porque es la única manera de poder salir victoriosos en medio de este conflicto en que nos encontramos. Saludamos por aquí a la hermana Janet Prada. Buenos días, mi hermana Janet. El Señor te bendiga. Gracias por conectarse. También a todos nuestros amigos, amigas que están conectados por las diferentes plataformas, por la aplicación de la emisora, por la aplicación del YouTube. Sean todos bienvenidos aquí a la Radio Christ FM. Hoy vamos a estudiar un poco la historia de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue el hombre que caminó con Dios por esta tierra. Y aunque Enoc vivió muchísimos años atrás, miles de años atrás, Dios tuvo a bien dejar allí su historia registrada en su palabra, en las páginas sagradas de la Biblia. Y esta historia encierra preciosas lecciones espirituales para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Por eso, en la medida que estudiemos este mensaje, apreciado oyente, si deseas colocar allí algún comentario al respecto, puedes hacerlo. Es importante, si tú lo ves a bien, interactuar, porque lo importante es retroalimentarnos mientras reflexionamos juntos en la palabra de Dios. Por aquí la hermana Janet Prada nos dice un saludo cordial desde Malambo. Pido oración por mis hijos y empleo por todas las personas que no lo tienen. Claro que sí, hermana Janet, así lo vamos a hacer. Nuestro estudio hoy es Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y antes de comenzar, pues tenemos aquí el buen hábito de siempre pedir la bendición de Dios, porque ese es nuestro hábito aquí en la radio, de nunca comenzar un estudio de la palabra del Señor sin antes pedir su bendición. Te invito allí donde estás, si te es posible, cerrar tus ojos. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio en esta hora. Ore conmigo. Santo Dios y buen Padre, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque dejaste la historia de Enoc, el hombre que caminó contigo cuando estuvo por esta tierra. Y hoy queremos estudiarla, Señor, porque queremos aprender. Queremos que tú nos enseñes cómo podemos caminar también contigo hoy en los días finales de la historia de este mundo. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy. Y no solamente lo aprendamos, sino que con tu ayuda lo apliquemos a nuestra vida. Háblanos en esta mañana, Padre, de manera clara y poderosa, como tú lo sabes hacer. Bendiciones que te pedimos y te agradecemos en el nombre y por amor de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mi apreciado oyente, muchas gracias por haber orado conmigo. El libro de Génesis, el libro de los comienzos, de los inicios, está lleno de personajes bíblicos que vivieron su experiencia con Dios cuando ellos pasaron por aquí, por esta tierra. Y hoy vamos a hablar de Enoc,
el hombre que caminó con Dios. ¿Sabes? Enoc, él fue séptimo desde Adán. Es decir, primero en la generación de Adán. Primero fue Adán. Después Adán tuvo un hijo que se llamó Set, tercer hijo. Luego Set tuvo un hijo que se llamó Enos, parecido, ¿no? A Enoc, pero es Enos, terminado en S. Luego Enos tuvo un hijo que se llamó Cainán. Y luego Cainán tuvo un hijo que se llamó Malaleel. Suena extraño ese nombre. Luego Malaleel tuvo un hijo que se llamó Jared. Y Jared tuvo un hijo que se llamó Enoc. Eso está allí, esa genealogía está allí en Génesis capítulo 5. Y Enoc es séptimo desde Adán, o sea, el séptimo de esa generación después de Adán. Así que Enoc era hijo de Jared. Y Enoc fue padre de Matusalén, porque Enoc también tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Matusalén. ¿Sabes? Matusalén fue el ser humano que más vivió en esta tierra. La Biblia nos dice que Matusalén vivió 969 años. Increíble, ¿no? Un hombre que casi vivió 1000 años. Es extraordinario porque la tierra estaba recién creada y los hombres vivían ese tiempo. Y no solamente vivían ese tiempo tan largo, sino que ellos se mantenían jóvenes. Interesante todo esto. Nosotros conocemos la historia y es que el pecado, cuando entra aquí al planeta Tierra, vemos cómo hoy el pecado ha denigrado y degenerado a la raza humana. Nosotros hoy, como lo dice la palabra, podemos llegar a 70, 80 años. Y con todo eso, pues nuestra vida aquí es molestia, trabajo, como lo enseña allí la palabra de Dios. Tú me dirás, hermano Nelson, pero hay algunas excepciones, ¿cierto? Sí, hay algunas excepciones. Hay personas que viven más de 80, otras viven 90, algunas viven más de 100 años, pero ya la vida es molestia. No es fácil, a veces vemos personas con 70 años y ya la vida es molesta para ellos, a veces ya no se pueden desplazar bien, no pueden caminar bien. Pero la Biblia nos enseña que este pueblo tenía larga vida, había una longevidad en ellos. Y dice que Enoc fue un padre que vivió. Él tuvo un hijo, Enoc tuvo un hijo, como te decía ahorita, Matusalén. Y Enoc, la Biblia nos dice que él vivió 365 años. Y sabes, Enoc fue padre a los 65 años. ¿Te imaginas? 65 años, cuando nosotros llegamos a la edad de 65 años, ya estamos como que ya la vida es complicada, no te puedes mover bien. Pero, ¿sabes? En esas personas que vivían tan largo tiempo, casi 1000 años, Enoc a los 65 años era un adolescente. Tú dirás, sí, hermano Nelson, sí. Era un adolescente a los 65 años, como tú ver hoy un jovencito de 15, 16, 17 años. Eso era Enoc a sus 65 años. Y es interesante que los hombres eran padres a esa edad. Para nosotros hoy, pues, esa es una edad bien avanzada para tener hijos, pero ellos lo tenían. Así que es interesante que la Biblia nos dice que Enoc vivió 365 años, 365, y no murió. La Biblia dice que Enoc no murió. Ahora, ¿por qué Enoc no murió?
La Biblia también nos enseña porque Dios se llevó a Enoc para el cielo. Se lo llevó. Y es eso lo que vamos a estudiar hoy, ¿sabes? Porque tú y yo vivimos en un tiempo en que, así como Enoc no pasó por la muerte, si Cristo regresa en nuestros días y por la gracia de Dios tú y yo estamos salvos, con toda seguridad también no pasaremos por la muerte. Sí que es extraordinario. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la historia de Enoc? Un hombre así como usted y como yo. ¿Sabes? La Biblia registra que Enoc y Elías son dos personajes, dos hijos de Dios, que ellos no pasaron por la muerte. O sea, Dios se los llevó vivos para el cielo. Así que hoy vamos a hablar un poco, a estudiar un poco la historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios, que pasó por esta tierra sin ver la muerte. Es interesante que nuestro año hoy tiene 365 días y Enoc vivió 365 años. O sea que para cada día del año tenemos una experiencia que aprender de este maravilloso hombre llamado Enoc. Así que el tema es para recordarnos que tú y yo debemos aprender con la ayuda del Señor a vivir todos los días de nuestra vida en la presencia de Dios, andando con el Señor, así como Enoc aprendió en sus días. Y quiero comenzar leyendo Hebreos. Sí, el libro de Hebreos, como te he mencionado, en el capítulo 11, aparece allí la galería de los héroes de la fe. Y sabes, ese capítulo 11 de Hebreos no se ha terminado de escribir. Tú dirás, ¿cómo así, hermano Nelson, que no? Porque allí, en esta galería de la fe de los hijos de Dios, también falta tu historia y mi historia. Porque desde el día que tú le entregaste la vida a Jesús, a partir de ese momento, tu historia comenzó a ser registrada en los libros del cielo. Así que falta por escribir aquí en Hebreos 11 tu historia también. Hablemos un poquito de Enoc, que es el tema de esta mañana. Hebreos 11, versículo 5 nos dice: por la fe, Enoc fue llevado al cielo para no ver muerte. Qué extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y Enoc no fue hallado porque Dios lo trasladó al cielo. Y antes que fuese trasladado al cielo, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de una manera extraordinaria cómo fue la vida de Enoc. Cierta vez escuché un predicador que decía lo siguiente: Enoc era un hombre que andaba con Dios. Enoc todos los días andaba con Dios, pero un día, caminando Enoc con Dios, llegó tan cerca de la casa de Dios y entonces Dios le dijo: bueno, Enoc, mi casa está más cerca que la tuya. Vámonos para mi casa, Enoc. Y Dios se llevó a Enoc para su casa. Es extraordinario ver que esto es una ilustración del predicador, pero que enseña preciosas lecciones. Entonces Enoc caminó tanto con Dios, anduvo tanto con Dios, que cuando estuvo más cerca la casa de Dios que la casa de Enoc, entonces Dios se lo llevó para el cielo. Dios se llevó a Enoc para el cielo, para su casa, para que viviera con él. Ahora, ¿por qué Dios se llevó a Enoc para su casa? Porque Enoc fue un hombre que aprendió a andar con Dios en esta tierra. Sí. Y sabes que es el anhelo de Dios también,
que tú y yo aprendamos a andar con Dios en esta tierra. Queremos por aquí saludar a María Gutiérrez. Nos dice buenos días, bendiciones mis hermanos. Gracias María. También saludamos a Gloria Reales. Nos dice buenos días familia de Christ FM. Que Dios me los bendiga. Les deseo un excelente día de preparación. Gracias Gloria. Gracias María. El Señor les bendiga también. Janet Prada dice muchos años. Cuando hablábamos ahorita de estas personas que vivieron más de 900 años. Sí, muchos años vivían estas personas. Lodis nos dice, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga siempre. Gracias Lodis por tus saludos. El Señor también te bendiga ricamente a ti. Y Luz Marina nos dice, buenos días, feliz día de preparación. Amén. Sí, hoy es el día de prepararnos para mañana ir a adorar a nuestro Dios en el templo. Y cada sábado que vamos a adorar a Dios, estamos practicando porque es lo que vamos a hacer en la eternidad. De sábado en sábado iremos a adorar a nuestro Dios. Así que esto, Dios se llevó a Enoc para el cielo porque Enoc aprendió a caminar, a andar con el Señor aquí en esta tierra. Y sabes que no solamente Enoc, la Biblia no solo menciona que fue Enoc el que aprendió a caminar con Dios. La Biblia menciona muchas otras personas que aprendieron también a caminar con Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué significa andar con Dios? Andar con Dios significa vivir en la presencia de Dios. Significa vivir constantemente en comunión con el Señor. Y sabes que otro escritor de la Biblia está aquí adelantito de Hebreo, antes de Apocalipsis. Judas, no el Iscariote, sino Judas fue medio hermano de Jesús. Él finalmente entregó la vida a Jesús. Y el Señor también lo utilizó a través del Espíritu Santo para que escribiera. Sus escritos quedaran aquí en la Biblia. Judas es un libro pequeño, está antes de Apocalipsis, tiene solamente un capítulo. Y Judas dice algo extraordinario de Enoc, ¿sabes? Yo quedé sorprendido cuando reflexionaba en esto. Capítulo 1, Judas 1, versículos 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Enoc. De estos también profetizó Enoc. Wow. O sea que Enoc, el hombre que anduvo con Dios, Dios lo levantó como un profeta en sus días. ¿Te imaginas? Ahora, ¿qué profetizó Enoc en sus días? Y es lo que Judas, el escritor, va a comentar. Dice, Enoc, séptimo desde Adán, Enoc decía en sus días, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. O sea, ¿qué anunciaba Enoc en sus días? Enoc en sus días, él en visión, Dios le dio la visión a Enoc acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Tú te imaginas? Es decir, Enoc ve en visión que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, viene con miles y millares de ángeles para llevar a sus hijos a la casa del Padre. Eso lo vio Enoc en sus días, allí en el Génesis, como allí al comienzo de la vida en la tierra. Extraordinario, ¿no? Extraordinario como esta visión que Dios le dio a Enoc de la segunda venida de Cristo marcó también significativamente la vida de este hombre, de Enoc. Yo imagino a Enoc dirigido por el Espíritu de Dios, predicando en sus tiempos, diciéndole a la generación de sus días, el Mesías viene por primera vez y morirá por toda la raza humana, porque la paga del pecado es la muerte,
Pero Él, nuestro Salvador, morirá por todos nosotros. Un día Dios lo enviará. Pero después de Él cumplir su misión en esta tierra, Él resucitará, ascenderá al cielo nuevamente y después volverá un día por segunda vez. Dios me lo ha mostrado. Ahora Él vendrá por segunda vez con miles y millares de ángeles para sacar a su pueblo de esta tierra manchada y llevarlo a la casa de Dios el Padre. Extraordinario la manera como Enoc anunció el evangelio, la salvación en sus días. Porque por causa de esta visión, como lo presenta aquí Judas, Enoc se convirtió en un predicador de la segunda venida de Cristo. Maravilloso. Él anunciaba en sus días que ese momento iba a llegar. Y sabemos por la palabra de Dios que finalmente el plan de salvación se va a consumar. ¿Cómo se va a consumar el plan de salvación? Con la segunda venida de Cristo viniendo en gloria y majestad. Y cuando estudiamos la Biblia, cuando reflexionamos en ella, nos damos cuenta que el plan de salvación está comprendido por 8 pilares. ¿Cuáles son esos 8 pilares? Mira, en primer lugar, la encarnación de Cristo. Él se hizo uno de nosotros. Él vivió en esta tierra como tú y como yo, como hombre. En segundo lugar, su nacimiento virginal. Él nació porque Él fue engendrado en el vientre de María por la obra maravillosa del Espíritu Santo. En tercer lugar, su vida sin pecado. En cuarto lugar, su muerte expiatoria. Quinto lugar, su resurrección. Sexto, su ascensión al cielo. Séptimo, lo que está haciendo ahorita, intercediendo por todos nosotros. Y el octavo pilar es su segunda venida en gloria y majestad. Entonces, cuando tú estudias los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos presentan que todo lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros lo vemos en el pasado, Jesús hizo por nosotros, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos. Pero también los evangelios presentan lo que Jesús está haciendo en este exacto momento por nosotros. Y también la Biblia Sagrada presenta lo que Jesús hará por nosotros. El plan de salvación. Jesús, el plan de salvación llega a su culminación con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a esta tierra. Esa es nuestra bendita esperanza. ¿Sabes? El libro de Génesis también nos da pinceladas de cómo fue esta vida maravillosa de Enoc. Entonces allí en Génesis, aunque no lo dice como lo dice Judas, él tenía esa visión de la segunda venida de Cristo. Enoc ya en sus días predicaba acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos aquí al libro de Génesis, capítulo 5, el versículo 22, nos dice algo también extraordinario de la vida de Enoc. Génesis 5:22 dice, vamos a leer desde el 21, vivió Enoc 65 años, como te comentaba al principio, y engendró a Matusalén, su hijo, su primogénito. 22, Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces es interesante que la Biblia menciona que Enoc en total vive 365 años en esta tierra. Ya sabemos, Dios se lo llevó a esa edad. Pero que a sus 65 años él tiene su primogénito, Matusalén.
Y después que tiene a Matusalén, él vive 300 años más en esta tierra. Y la Biblia hace esa diferencia, ¿no? Ahora, ¿por qué esa referencia que hace la Biblia de esos 300 años que anduvo Enoc con Dios? ¿Sabes? Algo sucedió en la vida de Enoc cuando él tuvo a su primogénito, cuando tuvo a Matusalén. Algo sucedió. Y por aquí hay un texto en el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, hablando acerca de la influencia que el hijo de Enoc tuvo sobre él. Ella lo describe así. Dice, después del nacimiento de su primer hijo, Matusalén, Enoc alcanzó una experiencia más elevada con Dios. Fue atraído a una relación más íntima con Dios. Comprendió más plenamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza de cómo el niño en su protección cuando sintió la profunda y ardiente ternura de su corazón hacia su primogénito. Cuando Enoc vivió todo esto con su hijo, Matusalén, Enoc aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre. Y ese maravilloso amor de Dios hacia el hombre fue manifestado en el regalo de el Señor Jesucristo, el Mesías, que vino a esta tierra. Entonces, la confianza de los hijos de Dios, debemos tener fe en nuestro Padre Celestial. Qué texto tan maravilloso de la hermana Elena. Eso está allí en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 6, que dice por título Set y Enoc. Entonces, cuando Enoc se tornó padre de Matusalén, toda esta experiencia de no ser papá, de ver cómo su hijito dependía completamente de él, de cómo su hijito confiaba en él. Y tú que eres padre, que eres madre, comprendemos muy bien que los hijos son un regalo de Dios. Y cuando nosotros convivimos con nuestros hijos, cuando tenemos esa relación con nuestros hijos, comprendemos un poquito más acerca del amor de Dios. Sí. Porque cuando los niños están pequeñitos, ellos dependen completamente del Padre. Nosotros como padres procuramos brindarle protección a nuestros hijos. Les damos sus alimentos. Si están con frío, los abrigamos. Si lloran, corremos hacia ellos. Y es importante que nosotros como padres le brindemos todas estas cosas a nuestros hijos. ¿Tú te has dado cuenta que cuando una mamá caballo pare a su potrico, al poco instante el potrico comienza a andar y camina, se independiza rápido? Pero nosotros los seres humanos demoramos más para crear nuestra independencia. Nosotros los seres humanos necesitamos de largos días para empezar a dar nuestros primeros pasos. Y cuando nosotros tenemos y entendemos esa relación del padre humano con su hijito, vamos a entender un poco más el amor de Dios por nosotros. Y fue exactamente eso lo que sucedió con Enoc. Sí. Cuando Enoc veía a su hijito Matusalén allí indefenso, que dependía 100% de él, Enoc dijo, así soy yo con Dios, dependo completamente de él. Entonces esa experiencia
de Enoc con su hijito marcó completamente su vida. Después de que nació Matusalén, Enoc comenzó a andar con Dios de una manera más íntima, de una manera más estrecha. Ahora, ¿qué es andar con Dios? Porque tú y yo también vivimos en esta tierra, este es nuestro momento. ¿Y cómo es andar con Dios? Andar con Dios no es vivir una vida solitaria, una vida de ermitaño. Andar con Dios no es vivir alejado de las personas, no. Andar con Dios es que tú te relacionas con las personas, pero tu mente está constantemente ligada con Dios el Padre. Y eso fue lo que hizo Enoc. Él anduvo con Dios, él se relacionaba con las personas, pero constantemente su mente estaba conectada con Dios. Cuando las pruebas llegaban, cuando las vicisitudes de la vida llegaban, cuando las aflicciones llegaban a Enoc, él a través de la oración se apegaba a Dios, se aferraba a Dios. Nosotros, además de orar en nuestra casa, en la iglesia, a través de la experiencia de Enoc, aprendemos que podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe estar conectada constantemente con el Señor. No importa en qué lugar estás, no importa con quién te estás relacionando, a dónde te estás dirigiendo, tu mente, mientras te relacionas con los seres humanos, tu mente siempre debe estar conectada con el Señor. Eso es andar con Dios. Y la Biblia nos muestra que Enoc anduvo con Dios 300 años. 300 años. Y ese caminar de Enoc con Dios, Enoc se volvió tan amigo de Dios y Dios se volvió también tan amigo de Enoc. Y Dios un día se llevó a Enoc al cielo, no permitió que muriera. Tomó a Enoc y se lo llevó para el cielo. Sabes, mi apreciado oyente, el secreto de la vida cristiana es andar con Dios. Tú te das cuenta cómo cuando nuestros hijos están pequeñitos y están aprendiendo a caminar, uno los agarra de la mano y ellos van ahí dando sus pasitos. Y a veces uno los suelta y ellos comienzan a andar, y si se van a caer uno corre y los evita que se caigan. A veces uno no llega a tiempo y finalmente terminan cayéndose. Pero todo esto es extraordinario porque nos enseña preciosas lecciones. Si tú como hijo de Dios en este momento has caído o estás en este momento cayendo en algo que te separa del Señor, quiero decirte que mires a Dios, porque Dios siempre tiene sus manos extendidas para ayudarte. Dios te ama. Él es nuestro Padre maravilloso. Dios siempre está allí, muy cerca de ti, para protegerte, para guardarte. Y esa relación de Enoc con Dios, al ver cómo su hijito dependía totalmente de él, marcó la diferencia en la vida de Enoc. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando comprendemos cuán amoroso es Dios, cuán cerca está siempre de nosotros, cómo está dispuesto a ayudarnos, a extendernos las manos, a correr cuando estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, cuando tus lágrimas bajan por tus mejillas, cuando enfrentas aflicciones, dificultades, ahí está Dios muy cerca de ti. Y sabes que cuando vemos a Dios de esa manera, cómo nos ama, eso aumenta nuestra confianza hacia nuestro Dios, nuestra fe hacia Él.
Así que al estudiar un poco hoy la historia de Enoc, séptimo desde Adán, Dios desea que tú y yo aprendamos a andar con Dios, con Él, así como Enoc aprendió a andar con Dios. Es claro que vamos a tener dificultades mientras andamos con Dios, vamos a tener problemas, a veces no sabremos qué hacer, pero así como Dios estaba cerca de Enoc en sus días, el Señor también está cerca de ti, ahí donde estás, con tus batallas, con tus luchas, con tus tristezas, porque a veces, no sé si eres como yo, pero a veces te sientes triste y quieres salir rápidamente de esos cuadros de tristeza. Y cuando pasas por esos momentos, el Señor está allí, muy cerca de ti, para sacarte de esos momentos, de esos bajones espirituales por los que a veces pasamos. Es maravilloso pensar de Dios como nuestro Padre. Él es así. Y a través de esta historia de Enoc, así trató Dios a Enoc. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Él nos trata de la misma manera, nuestra confianza en Él aumenta. Y finalmente, como Enoc predicaba en sus días, Dios envió al Mesías, a su Hijo, a esta tierra. Y ahora el Señor Jesucristo regresará en gloria y majestad. Pero mientras Él regresa, nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios, así como Enoc lo hizo en sus días. Y un día cuando el Señor Jesús regrese, Él nos va a llevar a la casa de Dios el Padre. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos. Y hoy quiero abrirte un poco mi corazón. Si por la gracia de Dios llego al cielo, yo quiero hablar con Enoc. Sí, ese hombre de Dios que ya está salvo en el cielo, hace miles de años está salvo en el cielo. Y quiero hablar con Enoc, a encontrarme con este hombre de Dios allí en algún lugar del cielo y preguntarle, Enoc, ¿cómo fue andar con Dios por 300 años? Y será extraordinario lo que él tendrá que contar, que decir. Porque la Biblia solo nos deja allí un bosquejo, pero los detalles allí Él nos los va a contar allí en el cielo. Entonces este fue el gran ejemplo que Enoc nos dejó. Y Dios quiere en esta mañana, al escuchar este mensaje, que también tengas en tu corazón o permitas que Dios, el Espíritu Santo, haga nacer en tu corazón y en mi corazón el querer andar con Dios, así como Enoc anduvo en sus días. Porque andar con Dios es el secreto de la vida cristiana en esta tierra. Caminar con Dios, agarrar la mano de Dios, o que Él agarre nuestra mano, porque Él es nuestro Padre amoroso que agarra nuestras manos. Y mientras Él nos lleva por esta tierra, es un caminar seguro con Él. Debemos aprender a depender completamente de Dios. Y ese debe ser nuestro deseo, Señor, o nuestra oración, Señor, enséñame a andar contigo en esta tierra. Quiero aprender cómo caminar contigo en esta tierra, así como Enoc caminó contigo. Y ya el Señor Jesucristo lo dijo, ¿sabes? Allí en Lucas 11:13, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él expresó esa gran disposición que Dios tiene de andar con nosotros. Él lo dice así en Lucas 11:13, dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes la manera en que tú y yo podemos andar con Dios? Es cuando somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en la vida de Enoc. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Él fue humano, 100% humano, como tú y como yo. Y ahora Cristo, siendo consciente de eso, nos dice: vuestro Padre Celestial está muy dispuesto, más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Sí, pidamos el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, está en mí, Él nos va a enseñar a andar con Dios. Sí. Y un día, mientras andamos con Dios en esta tierra, guiados por el Espíritu de Dios, Cristo entronizado en nuestro corazón, un día Dios nos dirá: hijo, hija, mi casa está más cerca que la tuya. Anda, ven para mi casa. Y nos vamos a ir con Dios. Nos vamos a ir para la casa del Padre. Sí. El gran deseo de Dios es que tú y yo aprendamos a andar con Él, a caminar con Él en esta tierra. Y yo quiero que oremos a Dios para que le pidamos eso, que andemos con Él en esta tierra. Así que vamos a pedirle al Señor para que Él nos ayude a confiar en Él, así como Enoc confió en Dios. Y cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y majestad, nos podamos ir con Él a la casa del Padre. Quiero invitarte, mi amigo, mi amiga, para que oremos juntos. Antes quiero saludar por aquí a Jorge Vega. Nos dice mi hermano y amigo Jorge: buenos días, mis hermanos. Feliz día de preparación. Bendiciones. Amén, Jorge. Gracias por estar conectado aquí. El Señor te bendiga. También saludamos a Liliana Paut. Nos dice: feliz mañana para todos los oyentes. Gracias, Liliana. El Señor te bendiga. Janet Prada dice: cuando Esteban se encuentre con Pablo, va a ser interesante. Ah, sí. Ese encuentro de Esteban con Pablo, ¿no? Cómo la gracia de Dios alcanzó a Pablo y Pablo dejó de ser un perseguidor de la iglesia y se convirtió en un discípulo de Cristo. Será interesante ese encuentro también, hermana Janet, allí en el cielo entre Pablo y Esteban. Por eso la Biblia dice que el cielo está lleno de sorpresas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente humana. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, mis hermanos, que Dios nos ayude a llegar al cielo. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que podamos andar con Él, así como Enoc anduvo con Dios en esta tierra. Inclina tu rostro y ora conmigo. Querido Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Gracias porque tuviste a bien dejar la historia de Enoc en las páginas sagradas de la Biblia. Gracias, Señor, porque a través del ejemplo de Enoc, tú nos animas y nos haces esa amorosa invitación para que, así como Enoc caminó contigo por esta tierra y finalmente tú te lo llevaste al cielo sin que pasara por la muerte, también quieres que nosotros aprendamos, como Enoc aprendió, a caminar contigo en esta tierra. Sí, Señor, hoy abrimos nuestro corazón a ti para decirte, Padre, que nos enseñes a caminar contigo. Y así como el Señor Jesucristo lo presentó cuando estuvo en esta tierra,
que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hoy te pedimos, Padre, danos el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios dirige nuestra vida, somos tus hijos en esta tierra. Y el Espíritu Santo, con toda seguridad, nos va a enseñar a andar contigo por esta tierra. Sí, Padre, queremos andar contigo en esta tierra, así como Enod anduvo contigo. Y queremos caminar contigo mientras Jesús regresa. Porque cuando los cielos se abran, cuando Jesús venga en gloria y majestad, queremos ir contigo, Señor. Queremos ir con Jesús a la casa de Dios el Padre y vivir contigo por la eternidad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta historia de Enod que nos motiva también para que podamos andar contigo, así como Enod lo hizo. Derrama una bendición especial sobre todos mis hermanos y hermanas que están conectados en este momento, escuchando el mensaje de tu palabra. Bendice sus familias, Señor. Y que todos los días de nuestra vida, mientras tú nos das vida en esta tierra, mientras Jesús regresa, caminemos contigo. Así como el niño, así como tú, como el padre toma la mano del niño, de su hijito, y lo lleva. Agarra nuestra mano también, Señor. Que nosotros estemos dispuestos a agarrar tu mano y tú nos conduzcas por esta tierra hasta el día final en que Cristo venga en gloria y majestad. Es nuestra oración, Padre. También colocamos el pedido de tu hija Janet en tus manos para que lo que ella te ha pedido, tú se lo concedas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Padre, por estar con nosotros esta mañana y te pedimos todas estas cosas en el nombre y por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis apreciados oyentes, gracias por haber orado conmigo. Gracias por estos minutos que hemos aquí reflexionado juntos en la palabra del Señor. Recuerda que este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección general y controles, Darwin Patiño. En la producción, Albeniz Mercado. Te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de Dios sea contigo. Amén. En esta misión, la escuela te espera con todo el corazón. La escuela te acompaña en cada fervor.